La noche estaba silenciosa, rota por un grito que parecía surgir del corazón de la selva. Mateo corrió entre los árboles, su respiración agitada resonando como tambores. «No debí tocar esto», murmuró, su voz temblando mientras sostenía un amuleto antiguo. La luna iluminaba su rostro pálido, mostrando miedo y determinación al mismo tiempo. De repente, un aullido profundo se mezcló con el viento, como si la selva misma hablara. Mateo se detuvo y escuchó, sintiendo que los ojos invisibles de los ancestros lo observaban. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y él supo que una fuerza ancestral había despertado. Mateo se detuvo junto a un río oscuro, escuchando el murmullo de las aguas. Cada reflejo parecía esconder secretos de ancestros olvidados. ¿Qué fuerza me ha seguido?, se preguntó, mientras la bruma se enredaba entre sus pies. La selva parecía cerrarse a su alrededor, susurrando advertencias que no entendía. Sintió el peso de generaciones observando, y supo que no estaba solo. Cada paso debía ser medido. Un error podía despertar aquello que nunca debió existir. Con cautela, avanzó hacia un claro iluminado por la luna, esperando encontrar respuestas que quizá no quería escuchar. El claro estaba silencioso, pero Mateo sentía que los árboles lo observaban. Una sensación helada recorrió su espalda mientras escuchaba un susurro entre las hojas. «No puedo huir de esto», dijo en voz baja, sintiendo que algo ancestral lo llamaba. Sus dedos tocaron el amuleto, y un calor extraño recorrió su cuerpo. La noche parecía más profunda, como si la oscuridad misma respirara a su alrededor. Cada sombra era un recuerdo de la profecía, cada sonido un aviso del destino que lo esperaba. Mateo avanzó con pasos lentos, consciente de que su vida ya no le pertenecía. Un aullido resonó a lo lejos, y Mateo se congeló. La luna iluminó el contorno de un lobo fantasmal entre la neblina. «¿Eres tú el guardián?», susurró, con el corazón latiendo con fuerza. Cada músculo se tensó, listo para correr, pero algo en la mirada del lobo lo detuvo. Una mezcla de miedo y respeto llenó su pecho. Sintió que la leyenda se desplegaba ante él, que los antiguos lo habían elegido para enfrentar aquello que nadie más podía. Mateo respiró hondo y dio un paso adelante, aceptando el llamado que había ignorado durante tanto tiempo. El viento cambió y susurró antiguos nombres que Mateo nunca había oído. La tierra tembló ligeramente bajo sus pies, y el amuleto brilló con fuerza. «Estoy listo», murmuró, enfrentando la selva que parecía viva. Cada árbol, cada sombra, cada sonido le hablaba de un pasado olvidado y de un destino ineludible. Mateo comprendió que su viaje apenas comenzaba, que la voz de los muertos y la fuerza de los ancestros lo acompañarían. Con el corazón firme, dio el primer paso hacia la leyenda que lo convertiría en alguien más que un simple mortal. Mateo llegó a un claro iluminado por la primera luz del amanecer. La neblina aún abrazaba el suelo, y los árboles susurraban nombres olvidados. Sintió el peso de la historia ancestral sobre sus hombros y comprendió que cada paso era vigilado. Sus ojos recorrieron los contornos de piedras antiguas, marcas de rituales que la selva había protegido durante siglos. «Debo aprender su lenguaje», pensó, mientras extendía la mano hacia los símbolos grabados en la roca. Un viento frío recorrió su espalda y, por un instante, creyó escuchar voces que lo llamaban por su nombre. Mientras exploraba más profundo en la selva, Mateo encontró una cascada oculta entre la vegetación. El sonido del agua golpeando las rocas resonaba en su pecho y parecía limpiar su miedo. Se agachó a beber, sintiendo el frío en sus manos y la frescura que recorría su cuerpo.
Toda María sigue algo. Cada esto da algo más. Aquí está el corazón de la selva, susurró, consciente de que aquel lugar guardaba secretos que nadie había revelado antes. Observó su reflejo en el agua y vio por primera vez un brillo de determinación mezclado con respeto. De repente, un murmullo surgió entre los árboles, y Mateo se volvió con cautela. Una figura delgada apareció entre las sombras. Era el anciano del pueblo, con ojos sabios y gesto grave. «Te esperaba, Mateo», dijo, su voz cargada de siglos de conocimiento. Mateo sintió una mezcla de miedo y respeto mientras escuchaba las palabras que le revelaban su destino. «Padre», el anciano extendió la mano señalando la dirección de un sendero secreto, prometiendo enseñarle lo que necesitaba para entender el lenguaje de los muertos. Mateo siguió al anciano a través de un sendero cubierto de raíces y hojas húmedas. Cada paso crujía bajo sus pies y el aire estaba impregnado de humedad y misterio. «Debes escuchar con el corazón, no con los oídos», dijo el anciano, mientras pasaban por árboles marcados con símbolos antiguos. Mateo sintió cómo la selva se abría lentamente, revelando secretos escondidos, y comprendió que su aprendizaje no sería fácil ni rápido. Cada enseñanza era un desafío a su valor y paciencia. Llegaron a un antiguo altar cubierto de musgo, donde las piedras parecían susurrar historias olvidadas. El anciano se arrodilló y trazó símbolos en el aire con sus manos. Mateo imitó los movimientos, sintiendo una conexión con aquellos que habían venido antes que él. «Cada espíritu tiene una voz», dijo el anciano. La luz del sol atravesaba la selva, iluminando el altar y creando un halo sobre sus figuras. Mateo comprendió que estaba comenzando a ver el mundo como los ancestros lo veían, lleno de vida, fuerza y secretos que exigían respeto. La selva parecía cerrarse a su alrededor mientras Mateo avanzaba por un sendero cada vez más estrecho. Junto con los árboles se inclinaban como para observarlo, y el canto de los pájaros había sido reemplazado por un silencio inquietante. «Algo me sigue», murmuró, mientras ajustaba el amuleto sobre su pecho. Entre la niebla percibió figuras danzantes que desaparecían al parpadear. Cada paso que daba hacía resonar la historia de su linaje, recordándole que la profecía lo había marcado desde su nacimiento. La tensión era palpable, y el miedo comenzó a mezclarse con una curiosidad casi sagrada. Un ruido seco lo hizo girar. Entre la maleza apareció un zorro plateado que lo miraba con ojos inteligentes. Mateo sintió una conexión inmediata. La criatura no era ordinaria. «Tal vez eres un guardián de los secretos», susurró, mientras el animal desaparecía entre los arbustos. Mateo comprendió que la selva le enviaba señales, recordándole que debía aprender a interpretar los símbolos de la naturaleza y escuchar a quienes ya no estaban. Cada encuentro era un ensayo para enfrentar la fuerza que pronto lo buscaría. El anciano lo condujo hasta un árbol gigantesco, marcado con cicatrices de antiguos rituales. «Este árbol recuerda la traición y la lealtad de nuestros antepasados», dijo con voz grave. Mateo tocó la corteza y sintió un cosquilleo recorrer sus dedos, como si la memoria del árbol fluyera hacia él. Vio sombras entre las raíces que parecían reproducir antiguos eventos, recordándole que el pasado y el presente estaban entrelazados. Cada lección del anciano era un desafío a su entendimiento y valor, y Mateo comprendió que la selva no perdonaría su ignorancia. De pronto, un viento fuerte levantó hojas y ramas, revelando un sendero oculto entre la maleza. Mateo sintió que cada paso lo acercaba a la verdad que su linaje le había negado. El anciano lo observaba con ojos penetrantes,
recordándole que la paciencia y la atención eran tan vitales como el coraje. No todos los secretos se revelan con facilidad, dijo, mientras Mateo avanzaba con cuidado, escuchando el susurro de los espíritus que habitaban la selva. Cada sombra parecía tener propósito, cada sonido una advertencia, y Mateo comenzó a comprender la inmensidad de su destino. Llegaron a un claro donde antiguos altares y piedras ceremoniales formaban un círculo. Mateo sintió la energía de los ancestros palpitar bajo sus pies. El anciano se inclinó y señaló cada símbolo, explicando cómo las fuerzas invisibles protegían la selva y castigaban la desobediencia. Mateo comprendió que su aprendizaje requeriría sacrificio y humildad. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era una lección de respeto y conexión. En ese momento supo que su vida ya no le pertenecía, formaba parte de un legado más grande que él mismo. Mateo sintió un escalofrío cuando descubrió que el traidor, su amigo de infancia, lo había seguido en silencio. ¿Por qué me traicionas?, pensó mientras lo veía aparecer entre los arbustos. El traidor tenía una mirada calculadora, mezclada con miedo y codicia. Mateo comprendió que la lealtad era frágil y que incluso aquellos cercanos podían volverse en su contra. La selva parecía contener el aliento mientras ambos se observaban, reconociendo que un giro inevitable de la historia se estaba desplegando ante ellos. El traidor avanzó con cautela, intentando razonar. «No entiendo tu destino, pero necesito protegerme», dijo con voz temblorosa. Mateo sintió una mezcla de ira y tristeza. La traición no solo rompía su confianza, también revelaba secretos que jamás habría imaginado. Mientras la selva susurraba, Mateo recordó las advertencias del anciano. No todos los enemigos muestran su rostro de inmediato, y a veces la fuerza más peligrosa proviene de quienes aman. De quienes aman. Cada paso del traidor hacía eco de la historia rota que compartían. De repente, el espíritu del lobo apareció entre los árboles, sus ojos brillando como antorchas. Mateo comprendió que la fuerza ancestral lo apoyaba y que la traición del amigo era solo un paso más en su prueba. «Debo mantenerme firme», pensó mientras el lobo se movía con majestuosidad, rodeando a ambos jóvenes. La tensión entre Mateo y el traidor aumentaba, pero el aire parecía cargado de advertencias y lecciones antiguas. Cada movimiento estaba lleno de significado. Cada mirada, una historia que la selva recordaría por siempre. El traidor retrocedió, dándose cuenta de que estaba solo ante fuerzas que no comprendía. Mateo avanzó, guiado por la presencia del lobo y la certeza de su destino. «No se trata solo de nosotros», pensó, «sino de lo que la selva y los ancestros exigen». Cada paso lo acercaba a la verdad que había estado oculta durante generaciones. La profecía, los secretos de su linaje y la fuerza de la naturaleza se entrelazaban en un camino que debía seguir sin titubeos. Consciente de que la traición había abierto la puerta a su prueba más grande, el lobo se detuvo frente a Mateo, sus ojos brillando con intensidad. El anciano apareció detrás de un árbol, asentando con la cabeza. «Has llegado al momento de la revelación». Mateo comprendió que el traidor, la selva y los espíritus estaban unidos en una lección que debía aprender. Cada secreto revelado, cada sombra enfrentada, lo preparaba para el giro que cambiaría todo. La traición ya no era solo dolor, era una llave hacia la verdad que le había sido negada por generaciones. Mateo avanzó al centro del claro ceremonial, donde los antiguos altares brillaban con una luz etérea. El traidor se interpuso, desafiante,
con un gesto que mezclaba miedo y desafío. Esto no termina aquí, dijo, la tensión vibrando en su voz. Mateo respiró hondo, sintiendo el poder de los ancestros rodeándolo. Cada piedra, cada símbolo parecía contener la memoria de generaciones. La selva guardaba silencio, expectante, como si contuviera el aliento ante el enfrentamiento inevitable entre lealtad, traición y destino. El traidor sacó un pequeño cuchillo de obsidiana, y Mateo comprendió que no podía retroceder. «Solo uno sobrevivirá», murmuró el traidor. Mateo levantó el amuleto, sintiendo que la energía del lobo ancestral lo fortalecía. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración cargada de intención. La selva parecía moverse con ellos, susurrando advertencias y lecciones olvidadas. Mateo recordó las palabras del anciano. La fuerza del corazón es más poderosa que la del miedo, y cada elección trae consigo un precio inevitable. El lobo apareció entre la niebla, aullando con fuerza, su mirada implacable fija en el traidor. Mateo se movió con agilidad, esquivando un ataque rápido. El choque no era solo físico, era un enfrentamiento de destino, traición y legado. Cada golpe y cada movimiento llevaba consigo siglos de historia y advertencia. Mateo comprendió que no podía ceder. Cada elección determinaría quién sobreviviría y qué secretos permanecerían ocultos para siempre. El traidor cayó de rodillas, jadeando y derrotado. Mateo sostuvo el amuleto frente a él, consciente de la fuerza que lo guiaba. «Has aprendido la lección», dijo el anciano desde un costado, su voz resonando en la selva. La traición había sido enfrentada, y la conexión con los ancestros se sentía más intensa que nunca. Mateo comprendió que la prueba no solo había sido de fuerza, sino de discernimiento, humildad y respeto por el legado que ahora estaba dispuesto a proteger. El lobo aulló una última vez antes de desaparecer entre la niebla. Mateo respiró hondo, sintiendo que su destino se había cumplido. La selva parecía rendirse ante él, susurrando secretos y bendiciones. Comprendió que la profecía y los ancestros lo habían guiado hasta ese momento, y que cada decisión, cada enfrentamiento y cada enseñanza lo habían transformado. Ahora era guardián de la selva y del legado de su linaje, preparado para enfrentar lo que viniera con fuerza, respeto y sabiduría. Mateo caminaba por la selva silenciosa, sintiendo la calma después de la tormenta. Cada sombra parecía más amable, cada susurro del viento parecía guiado por los ancestros. Recordó la traición del amigo y comprendió que incluso en la oscuridad se podían encontrar lecciones. Se detuvo junto a un árbol antiguo y tocó su corteza, sintiendo la memoria de generaciones que lo observaban. «Ahora entiendo», murmuró, mientras el sol filtraba rayos dorados entre las hojas. La selva ya no era un enemigo, era un aliado que lo acompañaría siempre. Avanzando hacia un río cristalino, Mateo observó cómo el agua reflejaba los rayos del sol. Cada ondulación parecía llevar historias de ancestros y secretos guardados durante siglos. Se inclinó a beber y sintió un frescor que recorría todo su cuerpo, recordándole que su viaje había transformado su espíritu. «Todo lo que aprendí aquí me pertenece y me guía», pensó. La selva parecía susurrarle palabras que solo él podía entender, llenando su corazón de respeto, gratitud y determinación para proteger el legado que le había sido confiado. Mateo llegó a un claro donde los altares antiguos estaban cubiertos de musgo y flores silvestres. El anciano apareció detrás de un árbol, sonriendo con satisfacción. «Has comprendido la lección, Mateo», dijo. Cada símbolo, cada piedra y cada sombra que había encontrado durante su viaje ahora tenía sentido. Mateo sintió que la selva y los espíritus
habían aprobado su valor y paciencia. Cada paso que daba hacia adelante estaba cargado de propósito y respeto por los ancestros que lo habían guiado, y supo que estaba listo para asumir su destino con honor. Mientras el sol ascendía, Mateo observó cómo los rayos iluminaban cada rincón de la selva. Recordó cada prueba, cada traición, cada enseñanza. Su corazón estaba lleno de gratitud y determinación. Comprendió que su aprendizaje no solo era para él, era para proteger la memoria de su linaje y mantener viva la conexión con los espíritus que lo habían acompañado. La selva parecía respirar con él, y por primera vez sintió que formaba parte de algo eterno, donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en perfecta armonía. Mateo se detuvo al borde de un acantilado que dominaba la selva. El viento acariciaba su rostro mientras observaba la vastedad del mundo que había aprendido a respetar. El anciano estaba a su lado, silencioso pero lleno de orgullo. El legado continúa contigo, dijo. Mateo respiró hondo, consciente de que ahora era guardián y protector, que cada decisión y sacrificio lo había preparado para esta responsabilidad. La selva brillaba a sus pies y el futuro parecía lleno de posibilidades, sabiduría y fuerza que solo los ancestros podían otorgar. Mateo caminó hacia el corazón más profundo de la selva, donde la luz apenas tocaba el suelo. Cada paso resonaba con las voces de los ancestros, recordándole que el conocimiento y el poder venían con responsabilidad. Sintió el pulso de la tierra bajo sus pies y la mirada del lobo ancestral a su lado. Todo está conectado, murmuró, entendiendo que la traición, la lealtad y la sabiduría se entrelazaban para formar su destino. La selva ya no era un desafío, era un espejo de su alma y de los secretos que debía proteger. En un claro iluminado por la luz de la tarde, Mateo encontró un círculo de piedras antiguas donde los espíritus habían dejado su marca. Sintió una presencia cálida y protectora, como si cada ancestro le hablara directamente. Ahora comprendo mi papel, pensó, respirando profundamente. Su corazón estaba lleno de respeto y gratitud. Cada sombra que se movía entre los árboles le recordaba que el conocimiento era eterno y que debía honrar cada lección, cada advertencia, cada sacrificio que había vivido para llegar a ese momento. El traidor se acercó una última vez, no con odio, sino con reconocimiento silencioso. «Has crecido más allá de lo que imaginé», murmuró. Mateo asintió, consciente de que incluso los errores y las traiciones habían sido parte de su aprendizaje. La selva parecía asentir con un susurro de hojas, aprobando la transformación que había ocurrido. Cada enseñanza, cada enfrentamiento, cada decisión lo había convertido en guardián, en alguien capaz de sostener el legado de su linaje y mantener la armonía entre los vivos y los espíritus. Mateo subió a la cima de una colina que dominaba toda la selva. El viento agitaba su cabello y su túnica, mientras observaba el vasto reino que ahora protegía. Sintió la presencia del lobo ancestral desaparecer lentamente, dejando una paz silenciosa. «Este es mi lugar, y el de los que vinieron antes que yo», dijo con voz firme. La conexión con la selva y los ancestros lo llenaba de fuerza, y comprendió que cada paso de su viaje había sido necesario para alcanzar esta claridad. En el último susurro del viento, Mateo pronunció el nombre del lobo ancestral, sellando su destino y el de la selva. Cada espíritu parecía inclinarse ante él, y la tierra misma respiraba en armonía. Sabía que la historia que había vivido sería recordada por generaciones. Con un último vistazo al horizonte, comprendió que la leyenda no terminaba con él. Continuaría en cada corazón que respetara la memoria y la sabiduría de los ancestros. La selva estaba en paz. Y Mateo también.